6. El perdón, la llave maestra para la verdadera paz interior. Hola de nuevo, querido amigo. Qué alegría que sigas aquí, explorando conmigo las verdades que transforman la vida. En los capítulos anteriores, hemos viajado juntos por caminos muy importantes. Hemos descubierto que nuestra verdadera identidad no se encuentra en lo que hacemos o en lo que otros piensan de nosotros, sino en quienes somos en Cristo. Hemos aprendido que nuestro corazón, a veces sin que nos demos cuenta, puede convertirse en una fábrica de ídolos, buscando en cosas buenas la satisfacción que solo Dios puede dar. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que es, quizás, uno de los anhelos más universales del ser humano, la búsqueda de paz. Todos queremos sentirnos en paz, libres de esa agitación interna, de esa ansiedad que a veces nos roba el sueño, y especialmente de esa tristeza profunda que el mundo llama depresión. Es una lucha real y, a veces, se siente como una epidemia moderna que nos deja sin esperanza y con una sensación de pesadez abrumadora. El mundo nos ofrece muchas soluciones: medicamentos, terapias, técnicas de autoayuda, meditación. Y aunque estas cosas pueden tener su lugar y ofrecer cierto alivio, la perspectiva que vamos a explorar hoy te puede parecer un poco sorprendente. Va más allá de la conversación habitual sobre desequilibrios químicos o técnicas para sentirnos mejor. Nos sumergiremos en una raíz espiritual que a menudo se pasa por alto y descubriremos un camino hacia la sanidad que podría parecerte contrario a todo lo que has escuchado. Nuestra misión en este capítulo es descubrir cómo la verdadera paz está profundamente conectada con dos caras de una misma moneda: el perdón. Veremos cómo aprender a recibir el perdón completo de Dios y cómo aprender a extender ese mismo perdón a quienes nos han herido son, en realidad, las llaves maestras que pueden abrir las puertas de la prisión emocional en la que a veces nos sentimos atrapados. Este es un camino diferente, un camino que no se centra en nosotros mismos, sino en la obra poderosa y liberadora de Dios. ¿Estás listo? Empecemos. El peso invisible. Entendiendo la culpa más allá de un sentimiento. Para empezar, tenemos que ser honestos. Cuando lidiamos con una tristeza profunda y persistente, es natural querer una solución rápida. Queremos que el dolor se vaya, y eso es completamente comprensible. Los enfoques seculares a menudo se centran en manejar los síntomas, en aliviar el sentimiento inmediato. Pero la consejería bíblica, la perspectiva que estamos explorando, nos invita a hacer una pregunta más profunda. ¿Qué está pasando realmente en el corazón? Desde este punto de vista, el sufrimiento, incluida la depresión, a menudo funciona como una luz de advertencia en el tablero de un auto. Es una señal que nos indica que algo no está bien, una alarma que apunta a una desconexión espiritual más profunda. Autores como Heath Lambert y John Street, voces importantes en este campo, enfatizan que no podemos abordar plenamente la depresión sin considerar la realidad del pecado y sus efectos en nuestra vida. Y en el centro de esta discusión está una palabra que a nuestra cultura no le gusta mucho: culpa. Vivimos en una sociedad que a menudo nos dice que la culpa es solo un sentimiento desagradable que debemos gestionar o eliminar. Se ha de distinguir entre dos tipos de culpa. Culpa subjetiva. Este es el sentimiento de culpa. Es el remordimiento, la vergüenza, ese nudo en el estómago que sentimos cuando sabemos que hemos hecho algo mal. Culpa objetiva. La culpa objetiva no es solo algo que uno siente, sino una realidad que ocurre cuando fallamos en ser fieles a Dios. Aun si no nos sentimos mal o no nos damos cuenta, la relación con Dios se ve afectada. No se trata solo de romper una regla, sino de romper la comunión con Él. La culpa, entonces, es más que castigo, es más que emoción, es señal de que algo en la relación se quebró y necesita ser restaurado. Dios, en su fidelidad, no nos deja ahí, sino que nos busca, nos limpia y nos devuelve a una relación viva con Él. La Biblia nos enseña que, por causa de nuestro pecado, de esa tendencia a apartarnos de Dios y seguir nuestro propio camino, todos somos objetivamente culpables ante Él. Romanos capítulo 3 del versículo 23 lo dice sin rodeos: por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios. Se nos presenta como un veredicto, un hecho legal, no solo como una emoción pasajera. Y esta culpa objetiva, si no se resuelve, si no se trata adecuadamente, se pudre por dentro. Crea un conflicto interno profundo y se convierte en un terreno increíblemente fértil para la depresión.
Si tratamos de suprimirla, de ignorarla o de pretender que no existe, empieza a aplastarnos con un peso invisible. La Biblia nos da un caso de estudio muy poderoso sobre esto en la vida del rey David, específicamente en el Salmo capítulo 32. Después de su terrible pecado con Betsabé y el asesinato de su esposo, David intentó guardar silencio, esconder lo que había hecho. Pero, ¿cuál fue el resultado? Él mismo lo describe con un lenguaje que te helará la sangre, un lenguaje que muchos que han luchado con la depresión reconocerán de inmediato. David escribe: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Salmo capítulo 32 del versículo 3 al 4. Analicemos esto por un momento. Mientras callé, mis huesos se consumieron. El silencio de David no hizo que su culpa desapareciera. Al contrario, la interiorizó, y comenzó a corroerlo desde adentro, como un veneno. Su angustia del alma se estaba manifestando físicamente. Esto es algo que los consejeros ven constantemente en personas que luchan contra la depresión. Un dolor emocional tan intenso que se manifiesta con síntomas físicos como fatiga crónica, dolores y malestares. Se llama angustia somatizada. David describe su vida como un gemir todo el día. Su existencia se convirtió en un lamento constante. Y fíjate que él no lo veía como un sufrimiento al azar. Él sentía la mano de Dios pesada sobre él. Era como una disciplina dolorosa pero misericordiosa, una alarma que intentaba desesperadamente llamarlo de vuelta a la sanidad. Y esa frase, mi vitalidad se secó como por el calor del verano, captura perfectamente la esencia de la depresión, el agotamiento extremo, la tristeza profunda y la pérdida total de la alegría. En otro salmo, el Salmo capítulo 38, David dice que sus pecados son como una carga pesada, demasiado pesada para mí. Es ese peso aplastante que tantos reconocen. La fábrica del corazón. ¿De dónde nace la culpa? Para entender realmente de dónde viene esta culpa, necesitamos mirar más allá de nuestras acciones específicas y enfocarnos en la fuente de todo, nuestro corazón. Como vimos en un capítulo anterior, cuando la Biblia habla del corazón, no se refiere solo a nuestras emociones. Lo presenta como el centro de control de toda nuestra vida. Nuestro intelecto, nuestra voluntad, nuestros deseos, nuestros compromisos más profundos. Todo fluye desde el corazón. Por eso Proverbios capítulo 4 del versículo 23 nos advierte: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Lo que gobierna tu corazón, en última instancia, gobierna tu vida. Y el diagnóstico que la Biblia hace del corazón humano es, para ser honestos, bastante duro. Jeremías capítulo 17 del versículo 9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? El sabio teólogo Juan Calvino usó una frase muy gráfica para describir esto. Dijo que el corazón humano es una fábrica perpetua de ídolos. ¡Qué imagen tan potente! ¿Y qué significa esto en nuestro contexto? ¿Cómo se relaciona con la depresión? Significa que el pecado, en su raíz, no se trata solo de romper reglas. Se trata fundamentalmente de idolatría. Es el acto de reemplazar a Dios. La idolatría consiste en tomar algo bueno, como el deseo de seguridad, de comodidad, de éxito, de aprobación, o incluso el orgullo de nuestra propia rectitud, y elevarlo al lugar que solo Dios debería ocupar en nuestro corazón. Terminamos adorando a estos sustitutos, buscando en ellos la vida, el significado y la satisfacción que solo el Creador puede darnos. El problema es que estos ídolos, estas cosas creadas, no pueden cumplir lo que prometen. Son incapaces. Te susurran al oído: si tan solo consigues ese ascenso, serás feliz, o, si todo el mundo te quiere, entonces tendrás valor. Son promesas que solo Dios puede cumplir de verdad. ¿Y qué pasa cuando, inevitablemente, estos ídolos nos fallan? Porque, al no ser Dios, te aseguro que fallarán. El resultado es una devastación emocional. La persona cuyo ídolo es la aprobación de los demás se derrumba ante la más mínima crítica. Aquel que adora el éxito cae en la desesperación después de un fracaso. Uno de los autores de la consejería notética se expresa de una manera increíblemente poderosa: la desesperación es a menudo el lamento fúnebre por un ídolo muerto. ¡Wow! Piénsalo bien.
El peso aplastante que sentimos no es solo la culpa por nuestras acciones. Es el colapso de los falsos dioses en los que hemos confiado. Nos quedamos sentados entre las cenizas de una adoración mal dirigida. El remedio divino, recibiendo el perdón que lo cambia todo. Si este es el diagnóstico, un peso de culpa objetiva y el colapso de nuestros ídolos, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es el remedio divino que se nos ofrece? Aquí es donde las noticias se vuelven maravillosamente buenas. El remedio que se nos presenta es la gracia radical del perdón y de la misericordia de Dios manifestadas en Jesucristo. La solución de Dios no es minimizar nuestro pecado ni decirnos simplemente, anímate. Su solución es mucho más profunda. Es recibirnos en su fidelidad, cubrirnos con su misericordia y restaurarnos a la relación para la cual fuimos creados. Así, Isaías capítulo 1 del versículo 18 nos ofrece un cuadro asombroso de esta obra de Dios. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. En el mundo antiguo, los tintes de grana y carmesí eran prácticamente imposibles de quitar. Dejaban una mancha permanente. Por eso, cuando Dios promete blanquear lo manchado como la nieve, no está hablando de una limpieza superficial, sino de una transformación y restauración completas. Es la promesa de que su perdón y su gracia recrean, restituyen y hacen nuevas todas las cosas. ¡Qué esperanza para el que se siente marcado por el pasado! El apóstol Pablo lo confirma en Romanos capítulo 8 del versículo 1. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto no es solo un alivio emocional, sino el resultado del acto fiel y misericordioso de Dios. Su gracia nos ha recibido, su misericordia nos ha cubierto, su justicia nos ha declarado restaurados en su relación. Para quien lucha con la culpa que alimenta tristeza y desesperanza, esta declaración confronta la mentira de la condena con la verdad inmutable de Dios. La condenación ha sido quitada porque hemos sido recibidos por el Padre a través del Hijo. Este perdón se basa en la obra viva y eficaz de Cristo. Como dice Efesios capítulo 1 del versículo 7, en quien, Cristo, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Aquí es esencial recordar que su sangre es la sangre del nuevo pacto, tal como Cristo lo declaró en la última cena. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama, Lucas capítulo 22 del versículo 20. Este pacto fue ratificado por Dios al resucitar a Cristo y sentarlo a su diestra, confirmando así que la relación nueva y definitiva ha sido establecida entre Dios y su pueblo. Desglosemos esto: redención por su sangre. Redención significa liberación y rescate. Jeremías capítulo 31 del versículo 11 anuncia: porque Jehová ha redimido a Jacob, lo ha rescatado de manos más fuertes que él. Esta redención se cumple plenamente en Cristo, quien, en fidelidad, entregó su vida y, por su resurrección y entronización, abrió el camino al trono de gracia. Su sangre nos asegura acceso al Dios vivo bajo el nuevo pacto, tal como fue prometido en Jeremías capítulo 31 del versículo 34, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. El perdón de pecados. La palabra aphesis no solo comunica la idea de liberación y cancelación, sino que en la Septuaginta traduce términos clave como kafar, cubrir, reconciliar, y salach, perdonar. De hecho, en el Salmo capítulo 103, donde leemos, Él es quien perdona, salach, todas tus iniquidades, Salmo capítulo 103 del versículo 3. La Septuaginta usa el término hilasmos, mostrando que el perdón, salach, está íntimamente relacionado con la misericordia activa y restauradora de Dios. Como dice el Salmo capítulo 103 del versículo 12, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Dios no solo deja de lado el pecado, lo aparta y nos devuelve a la comunión con Él. Según las riquezas de su gracia, este perdón no se mide por nuestro mérito ni por la intensidad de nuestro arrepentimiento, sino por la gracia abundante de Dios, por su fidelidad a la relación que Él ha establecido. La riqueza de su gracia siempre será mayor que todo pecado o culpa. Este es el remedio divino. La fidelidad de Dios que, mediante el nuevo pacto establecido por la sangre derramada por Cristo y ratificado por Dios en su resurrección y exaltación, nos cubre, nos recibe y nos restaura como hijos suyos.
Es importante destacar que el perdón no se administra desde la cruz, sino desde el trono de gracia al que Cristo ascendió después de su resurrección. La cruz fue esencial, porque allí se derramó la sangre que inauguró el nuevo pacto y marcó el camino hacia la presencia misma de Dios. Sin embargo, el acto purificador y reconciliador ocurre cuando el Cristo resucitado se presenta como sumo sacerdote en el lugar santísimo celestial, tal como afirma Hebreos capítulo 9 del versículo 24. Desde ese trono, Cristo ejerce su ministerio de misericordia y fidelidad a favor de su pueblo, y es allí donde el perdón es plenamente administrado, en virtud del nuevo pacto. El perdón se fundamenta en la acción viva y continua del Cristo resucitado, quien, entronizado en el lugar santísimo, ministra misericordia desde el trono de gracia en virtud del nuevo pacto. No es simplemente el resultado de un evento pasado, sino una obra actual y permanente sostenida por su presencia glorificada y su intercesión fiel. Este perdón es tan completo que la Biblia usa otros dos términos para describirlo. Justificación, reconciliación. La justificación es cuando Dios declara que el creyente es justo, en base a la justicia de Dios que ahora posee y que lo posee. Esta justicia de Dios es revelada en el Evangelio, es decir, en la entronización de Cristo después de haber resucitado de entre los muertos. La justicia de Dios se manifiesta por la fe de Jesús, y es atribuida al creyente por la fe en el Evangelio. Por eso, Dios lo reconoce y lo declara como justo, porque en Cristo se ha manifestado esa justicia de Dios. La reconciliación se trata de la restauración de la relación de pacto. El pecado interrumpe nuestro disfrute de la comunión con Dios y nos coloca en enemistad con Él, aunque Dios permanece fiel a su propósito de restauración. La reconciliación es posible por la fidelidad de Dios manifestada en el nuevo pacto, cuya señal es la sangre, y cuya garantía es la resurrección y exaltación de Cristo, quien se presentó ante Dios por nosotros. El pacto prometido por Dios en Jeremías capítulo 31 del versículo 31 al 34, que anunció el perdón de los pecados. Este pacto es cumplido en Cristo, como enseña Hebreos, cuando el resucitado y entronizado entra al lugar santísimo, al trono de gracia, y manifiesta la misericordia de Dios. Así, Dios, fiel a su pacto, elimina la enemistad y restaura a su pueblo a la comunión y la amistad con Él, por la fe en Cristo. Entonces, ¿cómo podemos recibir este regalo tan asombroso? La Biblia nos muestra el camino, confesión y fe. 1 Juan capítulo 1 del versículo 9 es clave. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ya en los versículos previos, 1 Juan capítulo 1 del versículo 7, se nos recuerda que la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La palabra griega para confesar, homología, significa literalmente decir lo mismo que es reconocer nuestro pecado tal como Dios lo ve, sin excusas ni justificaciones, llamándolo por lo que es: rebelión, idolatría, desobediencia. Y cuando hacemos esto, la respuesta de Dios no se basa en nuestro mérito, sino en su propio carácter. Porque Él es fiel y justo para perdonar, en base al pacto inaugurado en la cruz por la sangre de Cristo. Este pacto es el que había sido prometido en Jeremías y que garantiza el perdón y la reconciliación. Es una promesa segura, fundamentada en la fidelidad de Dios. El desvío peligroso, la trampa del autoperdón. Ahora que entendemos la inmensidad del perdón de Dios, debemos hablar de una idea que es muy popular hoy en día, pero que se describe como un desvío peligroso: el concepto del autoperdón. Lo escuchamos por todas partes, en la psicología, en libros de autoayuda e incluso en algunos círculos cristianos. A menudo se presenta como un paso esencial para la salud mental. Sin embargo, desde una perspectiva bíblica, este concepto no solo está ausente en las Escrituras, sino que es teológicamente problemático y potencialmente dañino. La consejería noutética lo llama una trampa humanista. ¿Por qué? Pensemos en lo que realmente es el perdón. Es el acto que realiza la persona que ha sido ofendida, eliminando una deuda que el ofensor le debe. Ahora, cuando pecamos, ¿a quién ofendemos principalmente? Aunque lastimemos a otros o a nosotros mismos, en última instancia, la ofensa principal es contra Dios. David lo entendió perfectamente cuando, en el Salmo capítulo 51, dijo: contra ti solo he pecado. Dios es el legislador supremo,
el juez definitivo, aquel cuyo estándar hemos violado. Por lo tanto, si Él es el principal ofendido, Él es el único que tiene la autoridad y la jurisdicción para otorgar el perdón por esa ofensa. Entonces, que yo intente perdonarme a mí mismo es como si el ofensor intentara actuar como juez, como si el criminal intentara perdonarse a sí mismo. Pasa por encima de la autoridad de Dios. Como dice John Street, sustituye la cruz por el yo, convirtiendo al individuo en el árbitro final de su propia conciencia, un acto de arrogancia suprema. Además, está lo que se llama el silencio ensordecedor de la Biblia sobre este tema. A lo largo de los 66 libros de la Biblia, encontramos mandatos de arrepentirnos ante Dios, confesar a Dios, creer en Cristo, perdonar a otros y buscar la reconciliación con otros. Pero nunca, ni una sola vez, se nos dice, perdónate a ti mismo. Si fuera un paso necesario para nuestra salud espiritual, ¿no crees que Dios nos lo habría dicho? No necesitamos perdonarnos a nosotros mismos. Lo que necesitamos es recibir el veredicto de Dios, que en Cristo hemos sido perdonados, cubiertos y restaurados. Ese juicio divino es más confiable que nuestra conciencia. Entonces, ¿por qué es una idea tan popular? ¿Por qué tanta gente siente que necesita perdonarse a sí misma? Esa frase, es que no puedo perdonarme a mí mismo, es muy común. Este deseo a menudo proviene de un orgullo herido. A la persona le resulta insoportable haber hecho algo así, porque viola la imagen que tiene de sí misma. El autoperdón se convierte entonces en un intento de recuperar el control, de restaurar su propio sentido de bondad, de absolverse psicológicamente. Cuando alguien dice, no puedo perdonarme, a veces está hablando desde el orgullo. Puede significar, lo que hice es demasiado grave para alguien como yo, o incluso, mi pecado es tan grande que ni Dios puede perdonarlo. Pero en ambos casos, la mirada está puesta más en el pecado que en lo que Dios ha hecho en Cristo. La verdad es que Dios hizo un pacto eterno en Cristo, sellado con su sangre, y en ese pacto prometió perdonarnos. Y cumplió esa promesa. Resucitó a Cristo de entre los muertos y lo presentó ante el trono de gracia con su vida glorificada. Por eso, el perdón no depende de cómo nos sentimos, sino de la fidelidad de Dios a ese pacto. Dios no solo puede perdonar, Él ha prometido hacerlo en Cristo, y lo ha confirmado con su resurrección. Cuando confiamos en Jesús, podemos descansar en un perdón real, completo y garantizado por Dios mismo. Si el autoperdón es un callejón sin salida, ¿cuál es el camino a seguir para alguien que está genuinamente atormentado por la culpa? La respuesta es redirigir la fe hacia aquel que es fiel. El remedio es meditar activamente en la gracia de Dios y en la obra restauradora de Cristo, quien por su entrega y por su resurrección nos ha abierto el camino al trono de la gracia. Creer que tu pecado es imperdonable es, en efecto, dudar de la misericordia y de la fidelidad de Dios que nos recibe en el nuevo pacto instituido por la sangre de Cristo derramada en la cruz. El paso fundamental es un acto de fe. Elegir conscientemente confiar en la promesa de Dios que nos asegura, como dice Romanos capítulo 8 del versículo 1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, aunque los sentimientos intenten decir lo contrario. Es recordarte a ti mismo el Evangelio todos los días. Es declarar con convicción, mis sentimientos me dicen que aún estoy condenado, pero la palabra de Dios proclama que he sido recibido, cubierto y restaurado en Cristo. Elijo basarme en su fidelidad y en su palabra, no en lo que yo sienta. El perdón en acción, extendiendo la gracia que recibimos. Recibir el perdón de Dios, esa dimensión vertical, es el fundamento. Pero no es el final de la historia, es solo el punto de partida. Hay otro aspecto crucial, el perdón horizontal. Se trata de perdonar a aquellos que nos han herido. Negarse a hacer esto, aferrarse a la amargura y al resentimiento, es otra de las principales causas espirituales de la depresión. Aferrarse a la falta de perdón no es solo una mala idea. Se presenta como una prueba indispensable de que realmente hemos comprendido el perdón de Dios para nosotros mismos. La motivación para perdonar a otros proviene directamente de lo que hemos recibido. Efesios capítulo 4 del versículo 32 es el texto clásico aquí. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Este es el modelo y el motivo.
La inmensa magnitud de la deuda que Dios eliminó a través de Cristo debería ser la fuerza impulsora detrás de nuestra disposición a eliminar las deudas, mucho más pequeñas, que otros tienen con nosotros. Jesús conecta estos dos tipos de perdón de manera muy directa en Mateo capítulo 6, cuando dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Esto puede sonar condicional, como si tuviéramos que ganarnos el perdón de Dios perdonando a otros. Pero no es así, no se trata de ganar el perdón, sino de evidenciarlo. Un corazón que se niega obstinadamente a perdonar a otra persona demuestra que en realidad no ha entendido ni abrazado la profundidad del perdón de Dios por su propio pecado. De hecho, un espíritu que no perdona daña profundamente a la persona que se aferra a él. Jesús contó la parábola del siervo que no perdonó en Mateo capítulo 18. Trata de un hombre al que su rey le perdona una deuda enorme, impagable. Pero luego, este mismo hombre sale y agarra por el cuello a un consiervo que le debía una cantidad minúscula y lo mete en la cárcel. Cuando el rey se entera, se enfurece y entrega a este siervo despiadado a los atormentadores. Jesús aplica la lección directamente. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Quiénes son esos atormentadores? Muchos entienden que representan la angustia interna, la miseria y la prisión espiritual que una persona crea para sí misma cuando se aferra a la amargura. La falta de perdón no daña al ofensor ni de lejos tanto como tortura a quien se niega a perdonar. Es como beber veneno uno mismo y esperar que la otra persona muera. Hebreos capítulo 12 nos advierte sobre dejar que brote una raíz de amargura, porque es tóxica, contamina el alma, produce cinismo, ira, autocompasión y, muy a menudo, esa tristeza profunda y persistente que caracteriza a la depresión. Un mapa práctico para perdonar. Sé que esto es difícil en la práctica. Uno de los mayores obstáculos es el sentimiento. La gente dice, quiero perdonar, sé que debería, pero es que no siento ganas de perdonar. Esta es probablemente la objeción más común. Aquí es donde la perspectiva que estamos estudiando es increíblemente liberadora. Define el perdón, fundamentalmente, como un acto de la voluntad. Es una elección, una decisión obediente basada en el mandato de Dios y el ejemplo de Cristo, independientemente de cómo nos sintamos en el momento. Es una decisión, no una emoción. El consejero bíblico Stuart Scott lo desglosa de una manera muy útil. Él sugiere que perdonar es hacerle a Dios promesas específicas sobre la persona que nos ofendió. Promesas como estas: prometo que no me detendré en este incidente ni lo repetiré en mi mente. Prometo que no mencionaré este incidente para usarlo en contra de la persona en el futuro. Prometo que no hablaré con otros sobre este incidente para chismear o buscar simpatía. Prometo que no dejaré que este incidente se interponga entre nosotros o dificulte nuestra relación, cuando sea apropiado. Hacer estas promesas a Dios cambia el enfoque por completo. Convierte el perdón en algo que puedes hacer con la ayuda de la gracia de Dios, incluso cuando los sentimientos no están ahí. Lo traslada del reino incontrolable de las emociones al reino controlable de la elección y la obediencia. Y los sentimientos, a menudo, siguen a la obediencia fiel. Quizás no de inmediato, sino de forma gradual. También es vital entender la diferencia entre perdonar y reconciliar. No son lo mismo, y confundirlos causa muchos problemas. El perdón es unilateral, es algo que la persona ofendida hace ante Dios, independientemente de si el ofensor se arrepiente o no. Eliges eliminar la deuda en tu corazón y liberar la amargura por tu propia libertad y en obediencia a Dios. La reconciliación es bilateral, requiere de dos personas. Exige que ambas partes trabajen para restaurar la relación y, lo que es más importante, para reconstruir la confianza. El perdón puede otorgarse instantáneamente mediante una elección de la voluntad. La confianza, sin embargo, debe ganarse de nuevo con el tiempo. Esto es especialmente importante en situaciones de abuso o traición grave. El perdón siempre es un mandato, por tu propio bien. Pero la reconciliación requiere arrepentimiento y un cambio de comportamiento por parte del ofensor. Puede que no siempre sea posible o incluso sabio reconciliarse, pero el perdón siempre es posible a través de la gracia de Dios. Herramientas para tu camino de libertad. Amigo,
Todo lo que hemos hablado se traduce en un camino de restauración. Para que puedas empezar a caminarlo, aquí te dejo algunas herramientas prácticas, basadas en todo lo que hemos aprendido. Lectura y memorización de la Biblia. Sumérgete en las verdades que hemos discutido. Lee y medita en pasajes clave. Por ejemplo, para entender la confesión y el arrepentimiento. Salmos capítulo 32 y Salmos capítulo 51. Para comprender la totalidad del perdón de Dios. Isaías capítulo 1 del versículo 18 y Romanos capítulo 8 del versículo 1. Para entender el mandato de perdonar a otros. Efesios capítulo 4 del versículo 32 y Mateo capítulo 18. Absorber estas verdades renovará tu mente. Escritura reflexiva, diario espiritual. A veces, poner nuestros pensamientos en papel es increíblemente clarificador y terapéutico. Escribe tus oraciones a Dios. Derrama tu corazón en confesión, en lamento, en acción de gracias. Sé honesto con Él sobre tu lucha para perdonar y pídele su fuerza. Oración guiada. Usa el modelo de las promesas de perdón que vimos antes. Ora explícitamente, nombrando a la persona y la ofensa, y entrégasela a Dios. Di en voz alta: Señor, elijo perdonar a nombre de la persona, por ofensa específica. Te entrego mi derecho a la amargura y te pido que sanes mi corazón. Busca comunidad y rendición de cuentas. Este viaje no está diseñado para que lo hagas solo. Es demasiado difícil. Busca a un amigo de confianza, a un mentor, a tu pastor o a un consejero dentro de tu comunidad de fe para que camine a tu lado. La comunidad es clave. Para ilustrar el poder de este proceso, permíteme contarte dos historias hipotéticas basadas en casos reales. Pensemos en Marta, una mujer que sufrió una profunda depresión durante años, arraigada en la culpa por un aborto que tuvo en su juventud. No podía librarse de la vergüenza. A través de un proceso de consejería enfocado en estos pasos, pasó tiempo concentrada meditando en la promesa de Dios en 1 Juan capítulo 1 del versículo 9 y en la imagen del perdón del Salmo capítulo 103, donde los pecados son alejados como el este del oeste. Escribió una larga carta a Dios, confesando todo, y luego le agradeció explícitamente por el perdón completo que Él promete. No fue instantáneo, pero con el tiempo, abrazar esa verdad rompió el poder de la culpa y la vergüenza, y encontró un nivel de libertad y alegría que nunca creyó posible. Pensemos en el caso de Luis, quien sufría de depresión por años de amargura hacia su padre, que había sido abusivo. Se sentía atrapado por el resentimiento. En la consejería, lo ayudaron a reflexionar en Efesios capítulo 4 del versículo 32, donde se nos anima a perdonar como Dios nos ha perdonado, y también en la advertencia de Mateo capítulo 6, que muestra cómo la falta de perdón endurece el corazón y nos impide disfrutar de la comunión con Dios. Luis entendió que perdonar no significaba decir que lo que su padre hizo estuvo bien, sino liberarse del veneno del odio. Como paso práctico, decidió orar por su padre todos los días durante 30 días. Fue muy difícil, pero al obedecer y elegir día tras día entregar esa carga a Dios, comenzó a sentir cómo la amargura perdía fuerza, y gran parte de su depresión también desapareció. Dar gracia le trajo paz. Conclusión: la llave de tu libertad. Querido amigo, hemos cubierto mucho terreno. Hemos visto cómo una perspectiva bíblica identifica una carga dual que a menudo alimenta la depresión, nuestra propia culpa objetiva ante Dios y el efecto paralizante de la amargura hacia los demás. Y hemos descubierto que la solución no se encuentra mirando hacia adentro, tratando de perdonarnos a nosotros mismos en un esfuerzo inútil. Ese es el desvío peligroso. La verdadera solución se encuentra mirando hacia arriba y hacia afuera. Hacia arriba, a Cristo, quien inauguró el nuevo pacto con su sangre, y resucitó para presentarse ante Dios y ofrecernos el perdón completo, basado solo en su obra y en la gracia de Dios. Hacia afuera, en obediencia, para extender esa misma gracia horizontalmente, tomando la decisión consciente de perdonar a otros como nosotros hemos sido perdonados en Cristo. Esto nos libera de la prisión del pasado y demuestra el Evangelio en acción en nuestras vidas. El perdón no es un tema secundario cuando se trata de la tristeza profunda. Está en el corazón mismo de la batalla y en el núcleo de la victoria. Así que te dejo con esta reflexión final. El Salmo capítulo 147 del versículo 3 dice que Dios sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas.
¿Qué podría significar para tu viaje, ahora mismo, abrazar de verdad este perdón radical comprado con sangre? ¿Qué pasaría si decidieras recibirlo plenamente de Dios, soltando la culpa, y extenderlo plenamente a otros, soltando la amargura? ¿Cómo podría eso cambiar las cosas para ti? ¿Cómo podría este ciclo de recibir y extender el perdón traerte no solo un alivio temporal, sino una restauración verdadera y duradera a tu propio corazón? Es algo en lo que vale la pena pensar. El camino hacia la verdadera libertad te está esperando.